Si estás considerando trabajar en la industria hotelera de Arabia Saudita, es importante que consideres los distintos niveles salariales que se ofrecen en este sector. Y la pregunta es, ¿cuánto se puede ganar trabajando en un hotel, en un resort o en un restaurante en este país? En este video te daré un pantallazo general sobre los salarios en la industria de hospitalidad y turismo de Arabia Saudita. Y te ayudaré a comprender cuánto podrías llegar a ganar de acuerdo a tu posición y experiencia. Te voy a mostrar los distintos salarios a los que puedes aspirar si llegas aquí a trabajar en Arabia Saudita. He hecho una investigación en distintas fuentes durante varios días y te voy a ofrecer no solamente distintos aspectos que influyen en los salarios, sino también que te voy a mostrar con números cuánto puedes ganar según la posición y según tu experiencia aquí en este país. Vamos a ver los distintos salarios desde los puestos más bajos hasta los puestos más altos. Además vamos a explorar cómo influye la ubicación geográfica y el tipo de establecimiento en los salarios que aquí se ofrecen. Este contenido te va a brindar una visión completa de cuánto puedes llegar a ganar en la industria de la hospitalidad y turismo aquí en Arabia Saudita. Bienvenidos a una entrega más del Manual del Inmigrante con su servidor Jorgito Te Ayuda. Y Jorge, ¿qué te pasó ahí? ¿Acaso te agarraste a trompadas con algún beduino en el desierto? Pues no, esto sucede cuando te aventuras en el maravilloso mundo de la comida oriental, de la comida de Medio Oriente. Vas a disfrutar de manjares pero muy picantes, así que bueno, sin embargo es preferible que esto te salga aquí y no en esas otras partes donde la luz no llega nunca, ya tú sabes. Después de ese pequeño chascarrillo, y habiendo aclarado esa cuestión, vayamos a lo que nos compete. Los salarios en la industria hotelera de Arabia Saudita varían de acorde al puesto obtenido y al nivel de experiencia que vos tengas. En realidad existen dos tipos de escalas salariales aquí en este país. Uno, que es el salario fijo, y el otro salario que es el basado en comisiones y propinas. Los salarios fijos son en su mayoría, ganados por las personas que se dedican a las tareas administrativas, mientras que los salarios basados en comisiones y propinas son en su mayoría para las personas que se dedican, por ejemplo, a la tarea de camareros o camareras, en los cuales van a recibir propina. Es muy importante tener eso en cuenta a la hora de buscar trabajo aquí en Arabia Saudita. Como ya muchos de ustedes saben, si no paso a contárselo ahora, los distintos empleadores ofrecen muchos beneficios a los trabajadores del área de hospitalidad y turismo aquí en Arabia Saudita, en todos sus sectores y en todos sus niveles de experiencia y en sus puestos. Por ejemplo, ya ustedes sabrán, te brindan los vuelos gratuitos, te pagan el visado, todo eso antes de venir acá y otros beneficios más. Pero cuando estás aquí, obviamente te brindan un alojamiento, te brindan las comidas diarias o te las subsidian, te dan un seguro médico y por supuesto vacaciones pagadas. Estos beneficios pueden contribuir significativamente en el salario y te ofrecen un gran atractivo a la hora de querer trabajar aquí en la industria hotelera de Arabia Saudita. Bueno, y anteriormente les hablé de los factores que pueden llegar a influir en tu salario a la hora de encontrar un trabajo aquí en Arabia Saudita. Pues vayamos a ver de qué se tratan esos factores influyentes. Pues uno de los factores más importantes a la hora de que un empleador ofrezca un salario a un futuro trabajador es la ubicación geográfica. Por ejemplo, en las ciudades metropolitanas más grandes de este país, como lo son Riad y Jeddah, los salarios en la industria hotelera y gastronómica tienden a ser más altos que los que se pagan en las áreas rurales o más alejadas de esos centros urbanos. Yo soy testigo fiel de esto, pues trabajo en una ciudad, trabajo cerca a una ciudad llamada Alula, aquí en Arabia Saudita, la cual se encuentra a más de 5 horas por autopista a una de esas gran metrópolis, por ende es considerada zona rural, pues mi salario realizando una X tarea es bastante menor al salario de una persona que realiza la misma tarea que yo, por ejemplo en Riad o Jeddah. Y el segundo de los factores más importantes que influyen en el salario, en la escala salarial que se le paga a un trabajador por X o cual tarea, es obviamente
el establecimiento. ¿Qué tipo de establecimiento es el que te emplea a vos? Pues los salarios en un establecimiento de lujo, en un hotel o resort de lujo, tienden obviamente a ser mucho más altos que los salarios que vos puedas percibir trabajando en un establecimiento de comidas rápidas, en un restaurante pequeño o en un hotel pequeño. Pues los salarios en estas industrias más pequeñas pueden ser más bajos debido a la existencia de mayor competencia. Y ya habiendo aclarado cuáles eran los dos factores más importantes que influyen en las escalas salariales, recordamos, lo son la ubicación geográfica y el tipo de establecimiento que te contrate. Ahora sí es hora de examinar uno por uno los distintos salarios en la industria hotelera aquí en Arabia Saudita. Debes tener en cuenta, y repito, que próximamente voy a empezar a dar números de cuánto puedes llegar a ganar según el puesto al cual quieras aspirar. Esta información se basa en la investigación que hice yo personalmente a distintas fuentes. De esas distintas fuentes elaboré luego un promedio, así que esto es nada más que una guía general simplemente para que vos tengas más o menos una idea de cuánto se puede ganar. Los números que te dé a partir de ahora pueden variar, puede ser un poco más alto, un poco más bajo, y también acordate que influye mucho la ubicación geográfica y el tipo de establecimiento. 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 estrellas. También te aclaro que a partir de ahora vamos a hablar de salarios en la moneda local de aquí de Arabia Saudita, que es el riyal saudí. Voy a tratar también de ponerte en pantalla a la hora de editar su valor en dólares. Pero ten en cuenta que un dólar aquí en Arabia Saudita vale 3,75 riales saudíes. Así que en el caso que no llegue a colocar el valor en dólares, simplemente tenés que dividir el valor que te dé en riales saudíes dividido 3,75 y eso te dará el valor en dólares. Cabe destacar que aquí en este país los salarios están libres de impuestos. O sea, no se le cobra ningún tipo de impuestos a los trabajadores, a las personas que trabajan en forma privada. Y muchos otros beneficios más. O sea que todo lo que ganes, salvo que quieras gastar en algo que a vos te guste, va a ir íntegramente a tu bolsillo y puedes llegar a ahorrar el 100% de tu salario mensual. Muy bien, ahora sí, vayamos a lo que vinimos a hacer. Y voy a comenzar mostrándote un salario para una persona que trabaja en un hotel y que para ese puesto no requiere de muchísima experiencia, tal vez casi poca y casi nula. Estoy hablando de la tarea del puesto de camarero y camareras en un hotel, resort o restaurante en Arabia Saudita. Pues un camarero o camarera que trabaje aquí en este país puede percibir un salario que va a oscilar entre los 2.000 riales saudíes a los 4.000 riales saudíes. Rebobinemos entonces, un camarero o camarera aquí en Arabia Saudita puede llegar a ganar en promedio entre 2.000 y 4.000 riales saudíes, pero se establece prácticamente por contrato, por norma, que cada 2 años aproximadamente de contrato uno puede llegar a ascender en esa escala salarial y puedes llegar a convertirte en un asistente o en un jefe de piso. En ese caso tu salario puede oscilar entre los 5.000 riales saudíes y los 8.000 riales saudíes. A eso obviamente debes sumarle las propinas al mes y también tener en cuenta que no tenés ningún gasto mensual ni de renta, ni de comidas, ni de traslado, ni de transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vale la pena aclararlo nuevamente. Otro puesto al que puedes llegar a aspirar y que no requiere prácticamente de nada de experiencia, y lo más importante también para algunos, no requerís tener un inglés súper avanzado o bien fluido a la hora de hablar, son todas las tareas referidas a la limpieza. Pueden ser las tareas de housekeeping o de lavaplatos, que aquí le llaman dishwash. Los salarios de estas personas pueden llegar hasta los 3.000 riales saudíes, con los mismos beneficios que los camareros. Existe otra tarea que se realiza, por ejemplo, en un restaurante. Puede ser en un restaurante, solamente en un restaurante, o en el restaurante de un hotel, que es la tarea de food runner. Simplemente aquí se le llama runner. Es la persona que se traslada desde la cocina al salón donde se encuentran los camareros. ¿Qué es lo que hace esa persona? Espera en la cocina que el chef termine un pedido
y se lo entrega a los camareros en el salón de trabajo. Yo realicé esa tarea. Debes conocer muy bien el menú, estar atento a que el chef no se equivoque y te dé el menú diciéndote que es para una mesa cuando resulta que es para otra, y que ese pedido llegue equivocado a ese cliente. Uno debe conocer de vista y también en su contenido, en sus ingredientes, cómo se arma el plato para poder darse cuenta de ello. O sea, el food runner debe tener un conocimiento sobre todo el menú de un restaurante y debe trasladarse, como ya te comenté, desde la cocina al salón de trabajo con las bandejas con comida y a la vuelta recoger todo lo que son los platos, vasos usados. Bueno, en caso de esa tarea del food runner, tu salario puede oscilar también, más o menos es parecido al salario de un camarero, entre los 2.000 y los 4.000 reales saudíes, un poco más, un poco menos. Bien, otra tarea que se realiza en un restaurante o en un hotel es la tarea de recepcionista, que es la persona que está en la puerta de ese establecimiento recibiendo a los clientes. Pues una recepcionista o un recepcionista aquí en Arabia Saudita puede llegar a ganar hasta 5.600 reales saudíes en promedio. ¿Y cuánto gana un cantinero o bartender también aquí en cualquier restaurante, resort u hotel en Arabia Saudita? Pues su salario puede llegar a alcanzar un promedio de los 4.800 reales saudíes, con los mismos beneficios que te nombré al principio y también con propinas. Otro puesto muy común en la hospitalidad y turismo es el puesto de hostess o azafata en castellano, que es la persona que sí acompaña y asiste al cliente que llega. Básicamente tiene las mismas tareas prácticamente que una recepcionista. A veces un restaurante no tiene una recepcionista, sino que tiene una hostess, que es la persona que recibe al cliente y que lo acompaña hacia la mesa, que se encarga de las reservas y que se encarga de llevar un registro de los clientes que van llegando. Bueno, esa persona puede llegar a ganar más o menos en promedio 4.500 reales saudíes. Pero estábamos hablando de puestos que requieren de poca, nula o escasa experiencia, o sea, escasos años de experiencia. Pero ¿qué sucede con puestos de alta dirección? Con puestos que requieren de muchísima experiencia en el rubro, como puede ser un gerente de un hotel o un gerente de alimentos y bebidas, pues en este caso los salarios pueden llegar a superar los 15.000 reales saudíes. Vuelvo a repetir, dependiendo del tamaño, del prestigio y de la ubicación del establecimiento que te contrate. Y seguimos con los salarios más altos que se pueden llegar a ganar en la industria de hostelería aquí en este país llamado Arabia Saudita. Pues, ¿cuál es la persona más importante en un restaurante? Por supuesto, el chef. Pues un chef puede llegar a estar ganando aproximadamente entre 45.000 reales saudíes y 160.000 reales saudíes, dependiendo del establecimiento, de la ubicación y del prestigio de ese establecimiento, si es 1, 2, 3, 4, 5 o 6 estrellas. Sí, 6 estrellas. Para que sus ayudantes, o sea, los asistentes del chef, el ayudante del chef, el chef assistant, puede llegar a ganar hasta 5.300 reales saudíes en promedio. ¿Y cuánto puede llegar a ganar el manager de un restaurante? Pues su salario puede llegar a alcanzar valores que van entre los 10.600 reales saudíes y los 22.000 reales saudíes en promedio. Vuelvo a repetir, todos los salarios que nombré en este último párrafo dependen específicamente y primordialmente del tipo de establecimiento, del prestigio de establecimiento, o sea, las estrellas, y también dependen de la ubicación del establecimiento, ya que aquí en Arabia Saudita no existe un salario mínimo estimado, no existe un salario mínimo establecido por norma, por ley. Prácticamente cualquier persona que tenga un restaurante, un hotel o un resort puede pagarle a sus empleados prácticamente lo que se le antoje. Pero quédate tranquilo, quédate tranquila que los salarios aquí son muy buenos y se consideran que son los más altos de toda la industria hotelera del todo Medio Oriente. Como mencionamos anteriormente, la ubicación geográfica es un factor que influye considerablemente a la hora de obtener un salario aquí en Arabia Saudita. Entonces llegó la hora de comparar algunos de los salarios promedio acorde a la ciudad en la que se encuentra ese establecimiento.
En Riad, por ejemplo, que es la capital del reinado de Arabia Saudita, los salarios tienden a ser mucho más altos. Un gerente de un hotel o un gerente de alimentos y bebidas puede llegar a ganar más de 20.000 riales saudíes. Y como les conté anteriormente, en las áreas rurales o alejadas de las metrópolis urbanas de este país, por ejemplo, un camarero puede llegar a ganar entre 2.000 y 3.000 o 4.000 riales saudíes al mes. Es muy importante que tengas en cuenta estos fundamentos, que tengas en cuenta estas pequeñas diferencias a la hora de buscar trabajo en la industria hotelera aquí en este país llamado Arabia Saudita. Y por supuesto tener en cuenta los costos de vida en cada ciudad. Pues sí, el salario puede ser más bajo si trabajas en un establecimiento hotelero en una ciudad pequeña o alejada de los centros urbanos de Arabia Saudita, pero el costo de vida será mucho menor. Además de los salarios, aquí en Arabia Saudita, el sector hotelero ofrece una infinidad de otros beneficios para sus trabajadores, con el fin no solamente de atraerlos, sino también de retenerlos aquí. Como les conté anteriormente, muchos y si no todos prácticamente ya los empleadores de la industria hotelera de este país ofrecen alojamiento gratuito o en su defecto el subsidio para ese alojamiento, lo que te permite ahorrar una cantidad considerable de tu salario si tienes tu casa o tu techo en forma gratuita o subsidiada. Todos sabemos que el alquiler o la renta influye exponencialmente en el salario que percibe un trabajador en cualquier parte del mundo. Además, los empleadores también ofrecen o las comidas gratuitas o subsidiadas. En mi caso particular, yo tengo las 3 comidas diarias completamente en forma gratuita. Esto más el ahorro a la hora, por ejemplo, de tener un seguro médico, el ahorro que es considerable también a la hora de tener que pagar una lavandería y otros gastos más que conforman los beneficios que te brindan los empleadores aquí en esta parte de Medio Oriente, puede llegar a ser de gran alivio para el salario de un trabajador aquí en esta parte del mundo. Además de todo eso, los empleados que trabajan en la industria hotelera aquí en Arabia Saudita y en otros países del Medio Oriente suelen contar con muchísimos beneficios relacionados a importantes descuentos en paquetes y productos que son ofrecidos por la misma empresa para la que trabajas. Te doy un ejemplo, en mi caso particular, hace un mes me dieron esta tarjeta, esta credencial, que lo que me habilita a hacer esta credencial es poder tener un 50% de descuento en cualquier hotel, resort o establecimiento de la cadena para la cual trabajo en cualquier parte del mundo. O sea, a la hora que yo decida irme de vacaciones, en mis próximas vacaciones, tal vez pueda hacer uso, y seguramente lo haré, de algún establecimiento hotelero en otra parte del mundo y voy a obtener un 50% de descuento a la hora de alojarme y a la hora de adquirir cualquier paquete de productos y servicios de esta empresa. Para saber y tener más información acerca de los salarios, y no solamente en la industria hotelera, sino en cualquier rama laboral a la que puedas aspirar aquí en Medio Oriente, tienes varias fuentes a las que puedes consultar. Por ejemplo, las páginas de empleo son una gran fuente y muy precisa a la hora de brindar información acerca de salarios aquí, por ejemplo, en Arabia Saudita. Algunas de las páginas de empleo más populares aquí en Arabia Saudita lo son, por ejemplo, Bait, Gulf Talent y Nukri Golf, pero también las redes profesionales como lo son LinkedIn puede brindarte gran información y echar luz sobre distintas dudas que puedas llegar a tener acerca de los salarios que se brindan, que se ofrecen aquí de este lado del mundo. Y obviamente en línea, en esta maravilla llamada internet, puedes llegar a obtener muchísima información solamente investigando un poco más. Arabia Saudita es un país súper conocido por su rica cultura y sus atractivos paisajes, pero en este momento, en este preciso instante, está siendo testigo de un importante crecimiento en este sector llamado hospitalidad y turismo. Trabajadores y profesionales de todo el mundo están concurriendo hacia aquí, a esta maravillosa tierra de oportunidades. Obviamente deseosos de contribuir con sus habilidades y su experiencia a esta industria que se está expandiendo rápidamente. Así que no te quedes afuera de esta maravillosa oportunidad y busca crecer profesional, personal, emocional y económicamente. Y sí, es una realidad.
La industria de la hospitalidad y turismo aquí en este país llamado Arabia Saudita está creciendo en forma exponencial y es muy joven, por lo cual se requiere muchísima mano de obra y muchísimos conocimientos que son importados desde otras tierras hacia aquí. Es por ello que se ofrecen muy buenos salarios con muy buenas prestaciones y muchos beneficios para los trabajadores que se animen y estén deseosos de venir a esta tierra de oportunidades llamada Arabia Saudita. Pues querido chiquito, querida chiquita, gracias por haber estado aquí hasta este instante del video. Primero y principal, te invito a que te suscribas, des un like, actives la campanita para más contenidos interesantes, importantes y que te van a servir para darte luz en este camino que es la inmigración hacia países más ricos de Medio Oriente. Si necesitas más información y ayuda, también te ofrezco un salvavidas, que es que bajes aquí en la descripción de este video porque vas a encontrar nuestro link o enlace de nuestro grupo de WhatsApp llamado Jorgito Te Ayuda Latam. Así que nuevamente repito, gracias por haber estado allí hasta este instante y te espero en una entrega más de esto que es el Manual del Emigrante con tu servidor, Jorgito Te Ayuda.